Cordial saludo, señores estudiantes. Mi nombre es Virgilio Galvis Ramírez. Yo he de hablarles de cirugía para corregir los defectos refractivos. ¿Qué se entiende por cirugía refractiva? Es todo procedimiento quirúrgico que nos permite eliminar los defectos de ametropía, como la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Ametropía quiere decir etimológicamente asin, metros, medida, opía, defecto refractivo. Y para corregir los defectos refractivos hay dos formas básicamente. La primera, realizado sobre la estructura corneal para modificarle su forma, aplanándola o encurvándola. Y la segunda, implantando lentes intraoculares, bien sea que cambien su poder dióptrico sin remover el cristalino o que cambien su poder dióptrico removiendo el cristalino sano. ¿Qué es un ojo miope? Un ojo miope es aquel que tiene una curvatura corneal muy positiva o que tiene una longitud axial muy larga. Entonces, en estos pacientes, las imágenes se forman antes de la retina. Entonces, el procedimiento realizado para corregir la miopía se fundamenta en aplanar la córnea con el excimer láser. Aquí está la córnea aplanada y al aplanar la córnea automáticamente la imagen cae perfectamente sobre la fóvea. En el ojo hipermétrope sucede lo contrario, la córnea es demasiado plana, poco positiva o el ojo es muy corto. Y entonces las imágenes caen posteriormente. En este caso, la cirugía consiste en tallar la periferia para encurvar la córnea y hacer la córnea más positiva. Y al tallar la periferia, se hace más positiva la córnea y las imágenes automáticamente entrarán y se vienen hacia adelante y se enfocan en la fóvea. ¿Qué ocurre en el tratamiento de algunas hipermetropías con el excimer láser? Que cuando se talla la zona óptica muy pequeña, la cirugía se regresa porque la zona óptica es pequeña. Entonces, aquí se ve cómo el párpado coapta perfectamente y cuando se hace la cirugía refractiva se queda un vacío y el epitelio empieza a rellenar y prácticamente anula el resultado de la cirugía. Hoy en día, entonces, lo que se hace ampliando la zona óptica a 7.2 milímetros y de esta manera se talla la periferia, no hay tanta pendiente, el párpado coapta perfectamente y la regresión es mínima. Sigamos ahora con aspectos físicos de la cirugía refractiva. ¿Qué se necesita? ¿Qué es el excimer láser? Miremos qué son los espectros de la luz, el excimer láser, anatomía de la córnea y los tipos de cirugía de excimer. Este es el espectro de la luz en donde el rango visible va más o menos desde los 450 nanómetros a los 750 nanómetros. Lo que está por encima es luz infrarroja y lo que está por debajo es luz ultravioleta. Para los excimer láser nos vamos a fundamentar en los láseres de luz ultravioleta y hay muchos excimer láser en la mezcla de un halogenado con un gas inerte como el fluor xenón, como el cloro xenón, como el flúor criptón o como el argón flúor. Y todos estos en los procesos de investigación se utilizaron hasta llegar al 193 nanómetros, que es el argón flúor, y que lo vamos a explicar. Cuando utilizaron por primera vez el xenón flúor,
La longitud de onda era una longitud muy grande, muy larga, y generaba un daño tisular de 200 micras de daño térmico y denaturalizaba el tejido. Luego lo descartaron. Posteriormente bajaron la longitud de onda con el xenón cloro, longitud de onda de 308. Ya el daño térmico era menor de 20 micras, generaba de todas maneras una contracción del tejido y resultaba cataratogénico. Se necesitaba una energía de 1500 milijoule por centímetro cuadrado para lograr un coeficiente de absorción ideal de 210. Entonces, probaron el Krypton Fluor, ya con una longitud más pequeña, y se encontró el daño térmico que bajó de 20 a 10 micras, pero resultaba mutagénico el DNA. De todas maneras, con la energía que se aplicaba para lograr la coeficiente de absorción era menor. Siguió la investigación y llegaron al argón flúor, que tiene una longitud de onda de 193 nanómetros. El daño tisular adjunto era mínimo, el coeficiente de absorción era de 200 milijoule para lograr un coeficiente de absorción de 2700. Fue la longitud de onda ideal, y todos los láseres en el mercado hoy en día se fabrican con el argón flúor. ¿Cómo funciona entonces? Cuando se unen dos elementos, se llama un dímero, el argón y el flúor. ¿Cómo llegan a generar esta molécula? El argón y el flúor se unen, son bastante inestables y le meten una carga de energía desproporcionada, como vamos a ver, y entonces se vuelve un dímero excitado porque le pusieron la carga de energía. Pero como les decía que son muy inestables, este dímero que se unió argón, flúor y energía se libera nuevamente y libera el fotón. Este fotón entra a una cámara, que la vamos a ver ahorita, y sale ya ese fotón, que es la energía del láser prácticamente. Excimer láser quiere decir luz amplificada por estimulación de emisión de radiación. Esta es la cámara de los equipos de láser. Por un lado le inyectan a la cámara resonadora argón, por el otro lado le inyectan el gas fluorado, el halógeno, y le dan una descarga de 34.000 voltios. Esta unión que existe aquí, le inyectan entonces una energía, es inestable, el fotón se libera, empieza a moverse en la cámara resonadora y sale por intermedio de unos espejos, llega a un eye tracker, que es el que modula el disparo para pegarle en diferentes puntos a la córnea y no repetir en el mismo punto los disparos. Hay muchos equipos en el mercado. Nosotros hemos tenido 4 tipos de equipos. En el momento actual tenemos el Schwinn Amaris 1050, que tiene también la posibilidad de tener el crosslinking incrustado, y es el aparato más moderno que hay en este momento en el mercado del mundo. El aparato, entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Se lleva el paciente a refractiva por el optómetra, se le miden los anteojos, se mide cómo está la superficie corneal, que la pintan los topógrafos. Esta función también se hace una aberrometría con un equipo muy similar. Luego se lleva a un centro de cómputo, que es el OrcaCam, que es donde se acopla toda la información que se transmite de las personas, del optómetro, de los equipos, y de aquí la trasladamos al Excimer láser. El Excimer láser tiene, como le decía, un eye tracker que tiene la capacidad de fijar perfectamente el disparo con un foco completo, y tiene la posibilidad de medir 7 dimensiones en el eje horizontal, en el eje vertical,
controla también la dimensión de las cicloducciones, la rotación del ojo, controla también los desplazamientos en altura y de esa manera todos los disparos se hacen de una manera absolutamente precisa cuando el aparato se ha fijado en el centro del eje visual. Entonces, esto es muy importante. Cuando aquí se fijó perfectamente en la ciclotorsión, el láser está perfecta, pero fíjense ustedes que cuando una persona está de pie, sentada, cuando la persona se acuesta, automáticamente el ojo se rota. Y si el aparato no tiene en cuenta eso, cuando está tallando en la superficie de la córnea, lo va a tallar mal. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, en donde el aparato compensó al acostarse el eje astigmático. Pero, lamentablemente, cuando empieza a moverse ya acostado, el aparato se pierde. Entonces, este equipo moderno viene también con una posibilidad de rastreo, de suerte que, aunque el ojo se acueste y el ojo se mueva, el láser va a hacer perfectamente los disparos. Vamos a ver ahora cómo actúa y sobre qué actúa el rayo láser. Miremos la anatomía de la córnea. Este es el tejido corneal, objetivo de la cirugía refractiva, que tiene en sus 540 micras de espesor una parte que se llama el epitelio con 50 micras, la capa de Bowman con 20 micras, el estroma, que es la estructura más gruesa, 480 micras, y unas membranas internas que son la de Semed y el endotelio. El tipo de cirugía que se hace entonces sobre la superficie de la córnea es de 3 tipos. Tratamiento del excimer láser de superficie, tratamiento del excimer láser más profundo con corte y tratamiento intraestromal sin corte. Aquí tenemos todos los tipos para el cambio de la estructura corneal. El primer tratamiento se llama ablación fotorrefractiva de la córnea, que actúa directamente sobre el epitelio y hace la ablación del epitelio y puede hacerse de manera manual o de manera automática. El único aparato que tiene esto es el Amaris 1050. Después viene otra técnica que es cortando el estroma corneal superficial con un microquerátomo o con el femtosegundo, y una vez se hace el corte, se levanta y se le aplica el excimer láser. Y la tercera es la estructura estromal, donde el aparato entra directamente y hace la sustracción de tejido para removerlo y de esa manera al quitar tejido hace el tratamiento dependiendo si es curvo, si es quitándole, aplanando o encurvando el tejido. Aquí tenemos entonces lo que es el tratamiento manual, en donde se removió el epitelio con alcohol. Aquí se ve cómo se pone el alcohol con un... Esto es una gráfica y esto es en directo. Se va removiendo, se remueve el epitelio posteriormente con un bisturí y ya se aplica el excimer láser para hacer el tratamiento. Luego viene la otra técnica, que es la fotorrefractiva queratectomía, pero automática, en donde el aparato hace todo en un solo paso y hace el tratamiento, que es esta. Aquí está directamente, removió el epitelio y luego sigue, aquí está removiendo el epitelio en una gráfica y luego hace el tratamiento de quitar las 2 dioptrías de tratamiento a 0. En la córnea epitelializa y termina la cirugía. Para abrir después en el estroma, tallar en el estroma, se usa el microquerátomo, que tiene una cuchilla y hace un corte, se abre y enseguida se le aplica el láser
y vuelve y se cierra y termina la cirugía. Hoy en día, aproximadamente el 70% de las cirugías se hacen con cirugía técnica excimer láser y un 30% con tras-PRK automático. La PRK la hacemos por docencia, porque hay fellows y residentes oftalmólogos que terminan y van a lugares donde no tienen la técnica, entonces tienen que aprender a remover el epitelio. Y cuando se hace el LASIK, en el 99% lo hacemos con microquerátomo y en el 1% lo hacemos con el femtosegundo, porque es muy costoso y el costo-beneficio es igual con el microquerátomo, pero para que los fellows y residentes aprendan de la técnica. Aquí está entonces un resumen en donde está el corte con femtosegundo y luego se le hace el excimer láser. Aquí se hace el corte en un lado con el microquerátomo y en el otro con el femtosegundo, pero el fin es el mismo al final, ¿cierto? Y luego sí se le hace el tratamiento. Aquí está en vivo cuando se pasa el microquerátomo, está cortando el flap en este momento. Es un aparato automatizado en donde uno pone el anillo, le aplica el vacío y pasa la cuchilla corta y luego levanta el flap. Y después de que levante el flap, hace la aplicación del láser para tallar el lente del paciente en la superficie corneal. Se pone aire, se aplica después de expander perfectamente y sin arrugas el flap y se pone un lente de contacto. Esta es la técnica también, pero con el femtosegundo. En lugar de cortar con el microquerátomo, se hace con el femtosegundo. El aparato hace las mismas cosas que el microquerátomo, pero fíjese que en última instancia termina también levantándose el mismo flap. Esta es la técnica intraestromal con el aparato VisuMax de Zeiss, desproporcionadamente costoso, y en el momento actual solamente se está utilizando para miopías y astigmatismos miópicos. Esta es la técnica en donde con el láser se hace un corte del lentículo interno y se le hace una incisión para sacar ese lentículo del estroma corneal. Se introduce una pinza en el estroma y se saca el lentículo. Automáticamente de esta manera aplana el perfil corneal. Tipos de excimer. En el mercado, como les decía, hay muchísimos aparatos, pero básicamente son desproporcionadamente costosos y no se puede tener sin un equipo para compartir con muchos profesionales como lo tenemos aquí. Para seleccionar el paciente se necesita tener un criterio ético, como lo decíamos en la diapositiva inicial. Mirar los aspectos psicológicos, porque cuando el paciente empieza a exigirle a uno que quiere la perfección, en cirugía refractiva uno garantiza responsabilidad legal de medios y no responsabilidad de resultados. Aquí la responsabilidad legal de medios quiere decir que nosotros examinamos el paciente y llena los requisitos, que el oftalmólogo tiene la experiencia y que el oftalmólogo tiene la tecnología para hacer el procedimiento. Eso se llama responsabilidad médico-legal, que para todo procedimiento ustedes lo deben aprender como estudiantes de medicina. Todo paciente no es candidato para cirugía refractiva. Hay casos en donde hay problemas de los párpados, de la curvatura de la córnea, cuando son extremadamente curvas o extremadamente planas, o cuando el espesor de la córnea es muy delgadito, cuando el tamaño de la pupila es muy grande, cuando los errores refractivos son desproporcionadamente altos, y entonces no se hace excimer láser, sino se hace las otras técnicas que les vamos a expresar más adelante. Cuando hay alteraciones en la retina, se pueden operar, pero primero hay que hacer el tratamiento de la retina. Cuando tienen una visión inestable, es decir, la enfermedad refractiva no se ha estabilizado, ha seguido progresando. Cuando el paciente tiene un ojo severo seco, como en el síndrome de Sjögren o los pacientes con artritis reumatoidea.
cuando existen enfermedades inmunes degenerativas, cuando hay límites de edad, por ejemplo, cuando la persona tiene más de 40 años, que tiene un defecto paralejos y un defecto de presbicia, ya esta técnica no es la ideal. Y cuando la mujer está en proceso de embarazo, que la córnea tiene un poquito más de retención de líquido y entonces puede el tratamiento no ser tan preciso y no tener la misma estabilidad. Decíamos que cuando hay enfermedades del párpado, infecciones, alergias, procesos de orzuelos, blefaritis severas, o cuando hay leucomas corneales, cuando hay un queratocono que está absolutamente contraindicado, cuando hay cirugías refractivas muy agresivas que inducen astigmatismos irregulares porque la superficie de la córnea es muy irregular, cuando hay catarata en evolución o cuando hay pterigios en evolución. La edad decía que es un punto muy importante para analizar, y los defectos que se pueden corregir son la miopía, la hipermetropía, que como hay proceso de acomodación se le debe hacer cicloplegia para paralizar el cuerpo ciliar y saber exactamente cuánto es el defecto que se le va a operar. Y también, muy importante, la topografía y tomografía que se hace para levantar una superficie de la córnea y saber cuáles son sus curvaturas. Y les decía yo también la inestabilidad del defecto, en donde se necesita que pase por lo menos 1 o 2 años para operarlo. Los defectos refractivos son la primera causa de error cuando uno opera cirugía refractiva, porque cuando mide mal las gafas, automáticamente está operando lo que no debe operar. Está la miopía pura, la miopía compuesta, el astigmatismo miópico compuesto, que los 2 puntos caen adelante de la retina, esta es la retina. El astigmatismo miópico simple, que un foco cae en la retina y el otro por delante de la retina. El astigmatismo mixto, en donde la parte miope está por delante y la parte hipermetrópica está por detrás. El astigmatismo hipermetrópico compuesto, que cae un punto sobre la córnea y el otro por detrás de la retina. El otro es el astigmatismo hipermetrópico compuesto, que los 2 puntos de foco son por detrás de la retina. Y la hipermetropía, que es por detrás de la retina, pero los rayos de luz caen en un foco. Estos defectos, astigmatismo mixto, hipermetropías de todo tipo, necesitan hacerle cicloplegia al paciente. Es muy importante cuando a ustedes les llegue un paciente o quieran referir un paciente, decirles que debe retirarse los lentes de contacto, porque hace un fenómeno que se llama wear page, que es que el lente de contacto aprieta la córnea y entonces cambia la estructura de la superficie. Y en esos casos hay que retirar el lente de contacto, bien sea gas permeable 1 semana por cada 5 años, más 1 semana más, o el lente blando simplemente por 10 días. Aquí esta paciente, miren ustedes, dejó de suspender, se quitó el lente 24 horas antes y un mes después las 2 córneas, la córnea izquierda se niveló y se volvió igual a la del ojo izquierdo y la del derecho. Bueno, ahora ya hemos hablado de los procedimientos sobre la córnea para modificar la estructura con láser. Ahora vamos a hablar de la corrección de cirugía refractiva emplazando lentes intraoculares. El punto A que ya vimos es para defectos hasta máximo 7, 8 dioptrías y con 5 de astigmatismo. Cuando los defectos ya son mucho más grandes, se usan 2 técnicas. La técnica del poder dióptrico, que se cambia sin remover el cristalino, poniendo un lente intraocular, o la técnica en personas de edad, cambiando el poder dióptrico de la córnea, pero removiendo el cristalino que está sano o que puede estar enfermo también.
Entonces aquí tienen las dos técnicas para defectos refractivos altos. En jóvenes, los lentes fáquicos. En adultos, la cirugía facorrefractiva. Esta consiste en cambiar el poder dióptrico sin remover el cristalino. Se pone unos lentes intraoculares sobre el cristalino, lentes sobre el cristalino. En adultos se hace la cirugía facorrefractiva, se cambia el poder dióptrico removiendo el cristalino, que bien puede estar sano o bien puede, si la persona es de edad, con catarata, y se le pone un lente también para que vea para lejos, intermedio y para cerca. Se cambia el cristalino, que puede estar bueno o puede estar enfermo. Aquí la técnica de la implantación del lente en jóvenes, que se inyecta el lente, debe ser una ciudad muy cuidadosa, con un dispositivo inyectado, se inyecta entre el cristalino y el iris en la cámara posterior, y lo propio se hace en la parte superior, se incrusta el lente por detrás y de esta manera termina el procedimiento de la cirugía con lente fáquico, procedimiento que demora 15 minutos. Aquí la técnica real está operada por el doctor Camilo Niño. Ven, hace la incisión, está inyectando el lente en la cámara anterior. Termina el procedimiento y de manera lateral él empieza a meter el lentecito en este punto, meter el lentecito en este otro punto, y luego, por otra paracentesis, se va para poner el lente en la parte posterior. Ahí quedó el lente puesto en perfectas condiciones. Aquí está el lente intraocular fáquico para miope astigmático hasta 7 dioptrías. Aquí se ve cómo queda el lente puesto entre el cristalino y el iris. En hipermetropías hasta 7, 8 dioptrías. Y esta es la facorrefractiva, que es la cirugía en la cual se remueve el cristalino. Aquí removemos el cristalino y se implanta un lente artificial con dioptrías apropiadas para que quede una buena visión en todas las distancias. Estos circulitos que hay aquí le permiten ver para lejos intermedia y la parte periférica le permiten ver para lejos. Esta es la cirugía en donde se hace la capsulorrexis, se quita la cápsula anterior de cristalino. Con el aparato se come el cristalino por facoemulsificación, es una facofragmentación de un ultrasonido. Aquí se están absorbiendo los fragmentos de cristalino para dejar, digamos, la cascarita del huevo donde estaba el tejido cristaliniano limpia. Se inyecta el lente dentro de la cápsula y de esta manera se centra y se aspira la sustancia viscoelástica y de esta manera termina el procedimiento quirúrgico centrando los lentes. Esa era toda la charla y muchísimas gracias.